Imagina despertar cada día con una paz inquebrantable, donde nada externo pueda dominarte. No importa si alguien te provoca, si el tráfico se vuelve interminable o si la realidad no coincide con tus planes. Imagina conservar la calma en cualquier situación, actuar con claridad y no ser prisionero de la ira, la frustración o el miedo. Ahora dime, ¿qué es eso que más pone a prueba tu paciencia en la rutina diaria? Escríbelo en los comentarios y continúa escuchando, porque al final de este video, aquello que hoy te altera podría perder todo su peso. En El Mago de Estoicismo, exploramos una enseñanza ancestral que puede volverte inmune a la rabia y al desánimo. No se trata de negar lo que sientes ni de fingir indiferencia. Se trata de comprender una verdad profunda. El mundo no decide cómo te sientes, tú lo haces. Creer que la ira es automática, que surge inevitablemente por lo que ocurre, es un engaño. Epicteto lo explicó con una idea poderosa y poco difundida. No es el hecho lo que te perturba, sino la interpretación que haces de él. Cambia tu relato interno y cambiarás tu destino. Tú eliges qué significado darle a cada experiencia. No puedes detener la tormenta, pero sí decidir si la ves como una amenaza o como un espectáculo impresionante. No puedes evitar que alguien te grite, pero puedes asumirlo como un entrenamiento para tu carácter. El caos es inevitable, pero puedes aprender a moverte dentro de él con la serenidad de quien sabe que nada externo gobierna su mente. Piensa en un emperador romano rodeado de conspiraciones, guerras y enfermedades, que nunca perdió el control, en un esclavo que se convirtió en filósofo y encontró la libertad sin romper sus cadenas, en un senador sentenciado a muerte que recibió la noticia con una sonrisa. No eran seres extraordinarios ni insensibles, simplemente comprendieron que el verdadero poder no está en dominar el mundo exterior, sino en no dejarse dominar por él. Hoy vamos a revelar cómo alcanzaron esa fortaleza y cómo puedes aplicarla en tu propia vida. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones, porque este conocimiento puede transformar para siempre tu manera de ver la realidad. Existe una historia poco conocida de Marco Aurelio que muestra el auténtico secreto para no dejarse llevar por la ira. Una noche, uno de sus consejeros más cercanos lo traicionó. No fue un error menor, sino una traición grave, de las que en Roma solían pagarse con el exilio o la muerte. Cualquier otro emperador habría reaccionado con furia. Habría ordenado una ejecución inmediata y dejado que la rabia tomara el control. Marco Aurelio hizo lo contrario. Cerró los ojos por un instante y dijo con calma: «No permitiré que lo que él hizo me haga olvidar quién soy». Este es el primer principio para volverte inquebrantable. El verdadero daño nunca viene de fuera. Lo que otros hacen, lo que el mundo te lanza, lo que parece injusto o cruel, nada de eso tiene poder por sí mismo. Solo te hiere aquello a lo que tú le das permiso. Para los estoicos, la ira era como un fuego. Solo puede arder si encuentra combustible. Las ofensas, las decepciones y las injusticias son la leña. Pero si dentro de ti no hay chispa, por más leña que se acumule, no habrá incendio. No eres lo que te ocurre, eres lo que decides hacer con ello. Reflexiona sobre esto. Alguien te empuja en la calle. En segundos sientes cómo hierve la sangre. El instinto exige responder, defenderte, hacer justicia. Pero pregúntate, ¿quién es el verdadero enemigo? No es quien te empujó. Es el impulso interno que quiere reaccionar sin conciencia. Y ahí, justo ahí, es donde comienza tu verdadero poder. Epicteto, que había vivido la esclavitud y conocía el abuso en carne propia, dejó una reflexión poco citada, pero profundamente reveladora. Si alguien te insulta, pregúntate, ¿realmente me ha hecho daño o solo ha pronunciado palabras?
Si son solo palabras, ¿por qué permitir que simples sonidos que se desvanecen en el aire me hieran? La próxima vez que algo despierte tu enojo, detente un segundo y pregúntate en silencio: ¿esto me está atacando de verdad o es mi mente la que se deja golpear? Ese es el primer paso hacia la inmunidad emocional. No se trata de dominar ni de reprimir, sino de algo más profundo. Comprender que el daño real no está en lo que ocurre, sino en la interpretación que eliges darle. Un general romano llamado Agripa presenció una escena reveladora en el campo de batalla. Durante un combate, un joven soldado recibió una bofetada de su enemigo. Cegado por la furia, sacó su espada y atacó sin pensar, cayendo directamente en una emboscada. Murió no por el golpe que recibió, sino por su reacción impulsiva. Al relatar la historia, Agripa concluyó con una frase contundente: el primer golpe rara vez mata, pero la reacción irreflexiva sí puede hacerlo. Así funciona la ira. No es el insulto ni la injusticia lo que nos destruye, sino la respuesta descontrolada que damos a ello. Muchas personas viven atrapadas en una esclavitud emocional sin notarlo. Un comentario sarcástico, una mirada de desprecio o una palabra mal dicha bastan para que reaccionen automáticamente como marionetas manejadas por circunstancias externas. No eligen cómo sentirse, obedecen al primer impulso. Los estoicos sabían que esa reacción inmediata casi nunca es la correcta. Séneca escribió en una de sus cartas menos conocidas: la ira es como un rayo. Aparece en un instante y arrasa con todo, pero si se le da tiempo, se disuelve en la nada. Ahí está la clave. Todo arrebato tiene un punto crítico, un breve momento en el que aún puedes elegir. Si reconoces ese instante, puedes detener la tormenta antes de que te arrastre. Por eso los estoicos practicaban un método radical. Cuando sentían que la ira surgía, no reaccionaban. Hacían lo contrario. Guardaban silencio, respiraban y se preguntaban si aquello merecía realmente una respuesta. Si la emoción persistía, la analizaban con frialdad. Si desaparecía, confirmaban que nunca valió la pena. Y la mayoría de las veces desaparecía. La próxima vez que la furia aparezca, no te apresures, no respondas de inmediato, no decidas bajo ese estado. Pregúntate: si espero 5 minutos, ¿seguiré sintiendo esto con la misma intensidad? La ira parece eterna, pero siempre se desvanece si no la alimentas. Y cuando aprendes a retrasar la reacción, ocurre algo sorprendente. La situación no cambia, cambias tú, y con ello desaparece el poder que tenía sobre ti. En el año 67 después de Cristo, Trasea Peto, senador estoico, fue condenado a muerte por el emperador Nerón. Sus amigos, aterrados, le suplicaban que implorara clemencia. Él respondió con serenidad: ¿por qué lamentarme por algo que nunca estuvo bajo mi control? Luego se preparó para morir con la misma calma con la que alguien se dispone a dormir. Esta historia encierra una lección esencial del estoicismo. La mayoría de nuestras frustraciones nacen del intento de controlar lo incontrolable. Nos enfadamos porque otros no actúan como esperamos o porque la realidad no se ajusta a nuestros deseos. Pero nunca hemos controlado a los demás, ni lo haremos. Epicteto lo expresó con claridad: es absurdo exigir que los demás se comporten como deseas. Es como ordenar al viento que cambie de dirección. La frustración surge del deseo de que el mundo sea distinto. Los estoicos descubrieron un atajo hacia la paz. En lugar de resistirse a la realidad, aprendieron a alinearse con ella. Esto no significa resignación ni pasividad ante la injusticia. Significa entender que la única batalla verdaderamente valiosa es la interna. No puedes obligar a nadie a respetarte, pero sí decidir que su desprecio no te afecte. No puedes evitar la grosería ajena, pero sí impedir que controle tu estado de ánimo.
Marco Aurelio, aun siendo emperador, sabía que no podía gobernar la conducta de los demás. En sus escritos personales dejó una reflexión poderosa. Hoy me encontraré con personas egoístas, ingratas y necias. No me sorprende. Sería como sorprenderme de que un árbol dé frutos según su naturaleza, pero ellos no pueden cambiar quién soy. Esperar que el mundo se comporte como deseas es la receta perfecta para el desencanto. Aceptar que cada persona actúa según su naturaleza te libera del enojo. Cuando dejas de exigir que el mundo cambie y decides cambiar tú, te vuelves imbatible. Y paradójicamente, al no reaccionar con ira, muchas veces terminas influyendo en los demás sin proponértelo. Séneca recibió una vez la carta de un amigo desesperado que había destruido su carrera política por un arrebato de furia. Le pedía ayuda para no volver a caer. La respuesta fue clara. Si un perro salvaje te ataca, no le gritas que se calme, lo domesticas con entrenamiento constante. La ira no desaparece por desearlo. Es una bestia interior que, si no se entrena, termina dominándote. Los estoicos conocían técnicas precisas para domarla. Marco Aurelio practicaba una de las más radicales. Cuando sentía que la rabia surgía, modificaba deliberadamente su postura corporal. Relajaba los hombros, abría las manos, hacía su respiración lenta y profunda. Sabía algo que la ciencia confirmaría siglos después. El cuerpo influye en la mente tanto como la mente en el cuerpo. Epicteto enseñaba otro método igual de poderoso. Decía que la ira es como el hambre. Si no la alimentas, se desvanece. Retrasar la reacción unos minutos suele ser suficiente para que el impulso desaparezca. Pero muchos creen que deben descargar la ira de inmediato, sin darse cuenta de que así refuerzan el hábito de perder el control. Séneca también proponía una técnica sorprendente: mirarte en un espejo cuando estés furioso. Ningún hombre enojado soporta su propia expresión. Al verte desde fuera, la ira se vuelve absurda, casi ridícula. Y muchas veces eso basta para detenerla. La clave final es esta: no esperes a estar enojado para aprender a calmarte. Entrena tu mente antes de que la tormenta llegue. Entrena tu mente antes de que la ira aparezca. Afloja el cuerpo cuando notes que la tensión asciende. Aplaza tu respuesta cuando sientas que la furia quiere tomar el control. Obsérvate en un espejo cuando percibas que estás perdiendo la compostura. Porque la ira no es una fuerza indomable, es solo una bestia sin disciplina, y el verdadero autocontrol comienza cuando aprendes a domarla. Cierta vez, un hombre se acercó a Epicteto con el rostro encendido por la rabia. Venía de una discusión en la que, según él, tenía toda la razón, pero aún así se sentía vacío y alterado. Buscaba un consejo. Esperaba que el filósofo le enseñara a imponerse, a hacer que los demás reconocieran su superioridad, a salir victorioso de cada debate sin desgaste emocional. Epicteto lo observó con serenidad y le lanzó una pregunta inesperada. ¿Quieres ser feliz o quieres tener razón? Esta es una de las trampas más sutiles de la ira. Creemos que ganar una discusión nos dará satisfacción, cuando en realidad solo nos hunde más en el conflicto. La furia nos convence de que debemos demostrar que el otro está equivocado, de que no podemos ceder, de que cada desacuerdo es una amenaza personal. Sin darnos cuenta, convertimos simples diferencias en guerras internas. Los estoicos comprendieron algo esencial. Ganar una discusión casi nunca es una victoria auténtica. Marco Aurelio, aun siendo emperador, sabía que insistir en tener razón podía causar más daño que beneficio. En una reflexión poco citada escribió: si discutes con un necio, incluso si ganas, sigues en compañía de un necio. Entendía que no todas las batallas merecen ser libradas. Hay personas que jamás cambiarán de opinión, por más argumentos que escuchan.
Y muchas veces el impulso de imponernos no nace de la razón, sino del ego. Séneca lo explicó con una imagen poderosa. El hombre dominado por la ira es como un guerrero que golpea el agua con su espada. Se agota, salpica por todas partes, pero no hiere a nadie, solo termina empapado él mismo. ¿Cuántas veces hemos discutido hasta el cansancio sabiendo en el fondo que la otra persona no iba a escuchar? ¿Cuánta energía hemos desperdiciado intentando cambiar a quien no quiere cambiar? Aquí está la clave. No necesitas ganar todas las discusiones. A veces la verdadera fortaleza está en dejar pasar, en no desgastarte tratando de convencer a quien no está dispuesto a entender, en preguntarte con honestidad, ¿esto vale realmente mi paz mental? No significa callar siempre ni tolerar injusticias, sino elegir con sabiduría tus batallas. Piénsalo, ¿cuántos conflictos de tu pasado vistos hoy no valían la pena? ¿Cuántas horas, días o incluso años perdiste en luchas inútiles? La próxima vez que sientas el impulso de discutir, pregúntate, si dejo esto pasar, ¿pierdo algo esencial o solo es mi ego el que quiere ganar? Esa respuesta puede ahorrarte una vida entera de conflictos innecesarios. Un día, un hombre lleno de furia se acercó a Sócrates. Lo insultó, lo provocó, intentó humillarlo en público. Esperaba una reacción, una respuesta cargada de enojo. Sócrates simplemente sonrió y siguió caminando. Alguien le preguntó por qué no había reaccionado. Él respondió con calma: si alguien te ofrece un regalo y no lo aceptas, ¿a quién pertenece el regalo? Esta es una de las lecciones más poderosas que puedes aprender. Nada es personal, a menos que tú lo hagas personal. Lo que otros dicen o hacen habla más de ellos que de ti. Sus insultos, su negatividad y su actitud reflejan su mundo interno, no el tuyo. Pero si decides aceptarlo, si te ofendes, te conviertes en su prisionero. Imagina que alguien te lanza una piedra. Si la recoges y la cargas contigo, te impones un peso innecesario. Pero si la dejas caer, esa piedra deja de tener importancia. Así funcionan las palabras ajenas. No tienen poder por sí mismas, solo el poder que tú eliges concederles. Epicteto, que soportó humillaciones que pocos podrían resistir, dejó una enseñanza profunda. Cuando alguien te insulta, recuerda que es su voz la que habla, no la tuya. Es su mente la que se expone, no la tuya. Tú decides si esas palabras te pertenecen o no. Aquí está la verdad. Si te enojas por lo que otros dicen de ti, les estás otorgando poder. Permites que su juicio determine tu estado de ánimo, que su veneno recorra tu mente. Pero pregúntate, ¿qué cambia realmente cuando alguien te insulta? ¿Te conviertes en peor persona por unas palabras? ¿Tu valor disminuye porque alguien te ve de forma negativa? Claro que no. Sin embargo, al reaccionar, caes en su trampa y colocas su opinión por encima de la tuya. Marco Aurelio lo entendía con claridad absoluta. En una de sus reflexiones escribió: las opiniones de los demás no son asunto mío, así como mis pensamientos no son asunto de ellos. Lo que otros piensen o digan no altera quién eres, a menos que tú lo permitas. Y aquí está lo más irónico. Muchas veces quienes te critican ni siquiera están pensando realmente en ti. Sus palabras reflejan su frustración, su inseguridad, su lucha interna. Piensa cuántas veces alguien te trató mal sin que tú hubieras hecho nada. ¿Era realmente por ti o por su propio estado mental? Cuando comprendes esto, algo cambia. Dejas de reaccionar, de sentirte herido por palabras vacías. Dejas de cargar piedras que no te corresponden. Recuperas el control de tu paz mental. No se trata de ignorar todo, sino de distinguir lo que merece tu atención de lo que no. No es indiferencia, es fortaleza interior. La próxima vez que alguien intente provocarte, pregúntate: ¿quiero cargar con esto o puedo soltarlo? Porque la decisión siempre es tuya. No puedes impedir que otros hablen,
pero sí evitar convertirte en una marioneta de sus palabras. Y cuando aprendes a no tomar nada como algo personal, descubres algo sorprendente. Tú permaneces en calma, mientras los demás quedan atrapados en su propia furia. Esa es la verdadera victoria. Un joven discípulo preguntó una vez a Epicteto cómo podía ganar todas las discusiones. Esperaba una técnica brillante, un argumento definitivo. Epicteto respondió con sencillez: si quieres vencer siempre, aprende a callar. El silencio es una de las herramientas más poderosas en un mundo donde todos gritan para ser escuchados. El silencio no es vacío, es control. Marco Aurelio lo sabía bien. En sus escritos dejó claro que no toda palabra merece respuesta. A veces, la boca del otro es su propio castigo. No hay nada más frustrante para quien busca provocarte que tu silencio. Cuando reaccionas, le das poder. Cuando callas, lo dejas golpeando el vacío. Séneca decía que quien guarda silencio observa, quien observa comprende y quien comprende domina. La mayoría reacciona sin pensar. El sabio espera, analiza y actúa con claridad. Piensa cuántas veces hablaste por impulso y luego te arrepentiste. ¿Cuántas discusiones se habrían evitado con silencio en el momento adecuado? Los estoicos practicaban el silencio de forma consciente. Marco Aurelio escribía cada mañana recordándose: hoy me encontraré con hombres necios, arrogantes e injustos, que sus palabras no guíen mi mente. Con esta preparación interior, se enfrentaba a cualquier provocación sin caer en la trampa de reaccionar por impulso. Comprendía que, en muchas ocasiones, el argumento más poderoso no es un discurso brillante, sino un silencio firme. La próxima vez que alguien intente provocarte, recuerda esto: no responder también es una respuesta. A veces, callar es la forma más elegante de vencer, porque el verdadero dominio de uno mismo no consiste en tener siempre la última palabra, sino en saber cuándo no hace falta decir nada. En el núcleo de la filosofía estoica existe una verdad poderosa que pocas veces se menciona. Tu mayor enemigo no está fuera de ti, sino dentro. El sabio estoico entiende que todo lo externo solo adquiere fuerza en la medida en que se la otorgas. Las personas y las circunstancias solo pueden afectarte si tú lo permites. Y es precisamente en ese espacio entre lo que ocurre y tu reacción donde reside tu auténtico poder. Séneca escribió en una reflexión poco citada: no existe prisión más fuerte que la que uno construye en su propia mente. El enemigo más peligroso vive en ella, y solo tú posees la llave para liberarte. Esta verdad suele revelarse a través del sufrimiento. Es esa voz interna que surge cuando algo no sale como esperas, la que te empuja a reaccionar con ira, frustración o impotencia. Esa voz es tu adversario más constante, pero lo que muchos no ven es que si aprendes a comprenderla, también puede convertirse en tu mayor aliada. La mayoría de las personas viven sometidas a sus emociones. Son arrastradas por impulsos que no cuestionan y permiten que el mundo exterior determine su bienestar. Los estoicos enseñaron lo contrario. La liberación no se alcanza cambiando lo que ocurre fuera, sino aprendiendo a gobernar lo que sucede dentro. Marco Aurelio lo expresó con claridad. No son las personas ni los acontecimientos los que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellos. Este punto es crucial. Al reconocer y comprender esa voz interna, no solo puedes controlar tus reacciones, sino transformar la energía negativa en una fuerza constructiva. Los estoicos no buscaban eliminar las emociones, sino utilizarlas como materia prima para el crecimiento personal. La ira, la frustración o la tristeza, cuando no se entienden, nos consumen. Cuando se observan con conciencia, pierden su dominio. Aquí está el gran secreto.
Tú no eres tus emociones. Las emociones son como el viento, aparecen y desaparecen, pero no te definen. Tú eres quien las observa. La verdadera fortaleza surge cuando aprendes a verlas como lo que son, olas pasajeras en el océano de la mente que pueden dejarse ir sin que te arrastren. Piensa en las veces en que la ira te ha dominado. Quizá una palabra o un gesto bastó para encenderla, y por un momento sentiste que esa emoción eras tú. Pero si hubieras tomado distancia, habrías notado que no eras la ira, sino el observador de esa ira. Con solo detenerte a respirar y observar, la corriente habría perdido fuerza. Los estoicos hablaban de gobernar las pasiones no mediante la represión, sino a través de la comprensión. No se trata de negar lo que sientes, sino de entender por qué lo sientes. Cuando alcanzas esa claridad, dejas de ser víctima de tus emociones y te conviertes en su guía. El primer paso para transformar al enemigo interno en un aliado es la autocomprensión. Pregúntate, ¿por qué reacciono así? ¿Qué emoción se esconde realmente detrás? ¿Estoy respondiendo a algo que no puedo controlar o eligiendo una reacción que sí depende de mí? En la mayoría de los casos, la ira surge cuando sentimos que hemos perdido control, dignidad o seguridad. Pero cuando renuncias a controlar lo incontrolable, la ira se queda sin fundamento. La próxima vez que esa voz interna se eleve y las emociones comiencen a arder, utiliza la herramienta más poderosa del estoicismo, la observación silenciosa. Detente, observa lo que sucede dentro de ti sin juzgarlo ni intentar cambiarlo. Solo observa. En ese simple acto ya has empezado a transformar tu respuesta. El enemigo interno se debilita cuando decides no dejarte arrastrar. El verdadero desafío no es combatir esa parte de ti, sino aprender a trabajar con ella. La mente es como un caballo salvaje. Si intentas dominarlo por la fuerza, te derribará. Si aprendes a guiarlo, te llevará más lejos de lo que imaginabas. Domina tu mundo interior y habrás ganado la batalla más importante, la libertad sobre ti mismo. Tras recorrer las enseñanzas de los grandes estoicos, la conclusión es clara. La paz interior no es un regalo, es una habilidad que se cultiva día a día. No se trata solo de evitar el enojo, sino de adoptar principios que transforman nuestra forma de ver la vida y de comprendernos a nosotros mismos. Todo converge en una misma idea. Tu paz no depende de lo que te ocurra, sino de cómo eliges responder. El verdadero enemigo nunca fue el tráfico, las críticas o las injusticias. Siempre fue la reactividad, el impulso automático, la tendencia a tomarlo todo como algo personal. Pero como has visto, el poder de cambiar está en ti. Epicteto lo expresó con claridad. No es lo que te sucede lo que te perturba, sino la forma en que respondes. Cuando comprendes esto, dejas de ser esclavo de las circunstancias. Ya no necesitas que el mundo sea de cierta manera para estar en paz. El camino no es inmediato ni sencillo. Requiere paciencia y disciplina. Pero cada vez que eliges no reaccionar, construyes fortaleza interior. Cada vez que callas cuando las palabras sobran, fortaleces tu autodominio. Cada vez que sueltas una emoción en lugar de aferrarte a ella, te liberas de una carga innecesaria. En esas pequeñas decisiones se edifica una vida más serena, más sabia y más resistente. Al cerrar este recorrido por el estoicismo, la pregunta es clara. ¿Qué decidirás que te perturbe a partir de ahora? ¿Las opiniones ajenas y los obstáculos cotidianos? ¿O tu propia elección consciente de cómo vivir cada día? Los estoicos no buscaban una vida sin dificultades, sino una vida con respuestas conscientes ante ellas. La grandeza no está en no sentir ira o frustración, sino en saber cuándo y cómo permitir que esas emociones influyan en tu vida.